Nunca pensé que el amor de mi vida me llevaría a la condena. Cuando conocí a Daniel, supe que haría cualquier cosa por él. Lo que no imaginé es que cualquier cosa significaría entregarle mi alma al mismísimo diablo. Ahora, mientras escribo esto con las manos temblorosas, escucho los pasos en la oscuridad. Él viene por nosotros. Pero déjame contarte cómo empezó todo. Daniel y yo nos casamos en un pequeño pueblo donde las supersticiones eran parte de la vida cotidiana. La gente susurraba sobre rituales prohibidos y deudas con seres que no eran de este mundo. Yo nunca creí en esas historias hasta que la desgracia nos golpeó. Daniel cayó gravemente enfermo. Los médicos no encontraban cura y cada día lo veía apagarse un poco más. Desesperada, busqué ayuda en los lugares equivocados. Una noche, una anciana se me acercó en el hospital. Su piel arrugada parecía hecha de sombras y su voz sonaba como el viento silbando entre tumbas. Me dijo que podía salvar a mi esposo, pero el precio sería alto. No lo pensé dos veces. Me llevó a una iglesia abandonada en las afueras del pueblo, donde el aire olía a humedad y a muerte. Ahí, con velas negras iluminando su rostro, me hizo repetir unas palabras en un idioma que nunca había escuchado. El fuego de las velas parpadeó y el aire se volvió helado. Entonces, lo vi. Un hombre alto, con un traje impecable y ojos rojos como brasas encendidas. Sonrió de una forma que me heló la sangre. Me ofreció un trato, la vida de Daniel a cambio de algo que solo descubriría después. En mi desesperación, acepté. Él tomó mi mano, y al instante sentí un ardor insoportable. Cuando miré mi palma, había una marca negra, como una quemadura en forma de espiral. Al día siguiente, Daniel despertó como si nunca hubiera estado enfermo. Me abrazó, lloramos juntos y creí que todo estaba bien. Pero entonces comenzaron los susurros en la noche. Pequeñas sombras que se deslizaban por los rincones de la casa. Puertas que se abrían solas. Y lo peor, Daniel comenzó a cambiar. Su piel se volvió pálida, sus ojos hundidos y su voz sonaba como si algo más hablara a través de él. Ahora, mientras escribo esto, lo veo parado en la puerta de nuestra habitación. Sonríe, pero no es su sonrisa. Sus ojos brillan en la oscuridad. Algo dentro de él ha despertado. Algo que vino a cobrar el precio del pacto. Y yo sé que esto apenas comienza. Intenté convencerme de que todo estaba en mi cabeza, que la enfermedad había dejado secuelas en Daniel y que solo necesitaba tiempo para recuperarse. Pero cada noche, el aire en nuestra casa se volvía más denso, como si algo invisible nos observara desde cada rincón. Daniel hablaba en susurros mientras dormía, palabras incomprensibles que hacían que las paredes crujieran. Una madrugada, desperté con un frío insoportable. Daniel no estaba en la cama. Me levanté y lo encontré en la sala, de pie frente al espejo, murmurando algo. Su reflejo no coincidía con sus movimientos. Intenté llamarlo, pero mi voz se ahogó en mi garganta. Su reflejo se giró hacia mí antes de que él mismo lo hiciera. Su sonrisa era incorrecta, torcida, demasiado amplia. No debiste hacer el trato, susurró. No supe si hablaba de él o si era algo más dentro de él. Retrocedí, pero sentí el suelo bajo mis pies volverse irregular, como si estuviera pisando carne viva. Parpadeé, y todo volvió a la normalidad, la alfombra, el frío nocturno, Daniel mirándome con confusión. ¿Qué haces despierta?, preguntó, como si nada hubiera pasado. Las sombras en la casa crecieron. Al principio, solo las veía de reojo, figuras oscuras que se deslizaban por el techo o se escondían bajo los muebles. Luego, comenzaron a manifestarse abiertamente. Una tarde, mientras preparaba café, vi una mano negra y alargada apoyarse en el marco de la puerta. No me atreví a girarme. Solo cerré los ojos y recé en silencio. Cuando los abrí, Daniel estaba allí, observándome con la cabeza ligeramente inclinada. ¿Esperas a alguien?, preguntó, y su voz tenía un eco extraño,
como si alguien más hablara junto a él. Busqué ayuda en la iglesia del pueblo. El padre Esteban me escuchó con atención, su rostro cada vez más pálido a medida que le contaba lo que ocurría. Cuando mencioné la marca en mi mano, se levantó de golpe y sacó un libro antiguo de un estante polvoriento. Me mostró un grabado, un círculo con espirales en su interior. Esto es una marca de posesión, dijo con voz temblorosa. No de posesión tuya, sino de lo que amas. Me explicó que no había hecho un trato para salvar a Daniel, sino para entregarlo a algo más. Algo que ahora estaba reclamando su derecho. Esa noche, decidí quedarme despierta. No quería cerrar los ojos, no quería soñar con los pasillos oscuros y las voces que llamaban mi nombre. Pero el sueño me venció. Me desperté cuando sentí un peso en el pecho. No podía moverme. Daniel estaba sobre mí, con los ojos completamente negros. Él ya está aquí, susurró. Intenté gritar, pero algo frío me envolvió la garganta. Las sombras en la habitación se retorcieron y se acercaron lentamente. Desde entonces, ya no sé si el hombre que duerme a mi lado sigue siendo Daniel. Los días siguientes se volvieron una neblina de miedo y paranoia. Daniel ya no era el mismo, aunque intentaba fingirlo. Sonreía demasiado, pero sus sonrisas eran vacías. Sus gestos eran casi normales, pero algo en su mirada me hacía sentir que estaba viendo a un extraño. A veces, me tomaba la mano con ternura, pero su piel se sentía más fría de lo habitual, como si la sangre ya no corriera por sus venas. En las noches, lo escuchaba hablar solo en la oscuridad, con una voz que no le pertenecía. Sus palabras eran un murmullo bajo, incomprensible, y cada vez que intentaba acercarme, sentía un pavor indescriptible. Intenté convencerme de que todo era producto de mi imaginación. Me repetí una y otra vez que Daniel estaba pasando por algo psicológico, que su enfermedad había dejado secuelas. Pero el ambiente en nuestra casa era insoportable. Las sombras en los rincones parecían moverse cuando no miraba directamente. El reflejo de Daniel en los espejos reaccionaba con un ligero retraso, como si algo dentro de él aún estuviera aprendiendo a imitar sus gestos. Comencé a dormir con la puerta cerrada con llave, aunque él nunca intentó entrar. O al menos, eso creí. Una noche, desperté con un sonido sutil, el crujir de la madera. Miré hacia la puerta y la vi entreabierta. Estoy segura de que la había cerrado. Y, en la oscuridad del pasillo, vi dos ojos observándome, brillando como brasas. Al día siguiente, fui de nuevo a la iglesia. El padre Esteban me esperaba, como si supiera que iba a regresar. Me llevó a una habitación en la parte trasera y colocó un frasco con agua bendita frente a mí. Necesito que me digas la verdad, dijo con una voz grave. Le conté todo. Mi desesperación, el trato, la marca en mi mano y cómo Daniel había cambiado. Sus ojos se llenaron de horror. Lo que trajiste de vuelta no es tu esposo, susurró. Y si no hacemos algo pronto, su cuerpo será solo un cascarón para algo mucho peor. Me dio un rosario y me indicó que lo mantuviera cerca. Si notas que su reacción a esto es violenta, sabrás que ya no queda nada de él. Regresé a casa temblando. Daniel estaba en la sala, sentado en la penumbra, esperándome. ¿Dónde estabas?, preguntó con su voz usual, pero algo en su tono me heló la sangre. Lentamente, deslicé el rosario de mi bolsillo y lo sostuve entre mis dedos. Fui a la iglesia, respondí. Sus ojos se posaron en mis manos. Su expresión no cambió, pero algo en la habitación se sintió diferente, más pesado. Luego, sonrió. ¿Rezaste por mí? Asentí, sin atreverme a apartar la mirada. Me observó durante unos segundos interminables y luego se levantó. Caminó hacia mí con calma, pero cuando pasó a mi lado, pude escuchar algo. No era su respiración, ni el roce de sus ropas. Era un murmullo dentro de él. Muchas voces susurrando al mismo tiempo. Esa noche, mientras fingía dormir, lo escuché acercarse a la cama.
Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se escucharía en la habitación. Sentí su respiración cerca de mi rostro, lenta y controlada. «Sabes que no puedes huir, ¿verdad?», susurró. No me moví. No respondí. Esperé a que se alejara, a que se convenciera de que aún tenía control sobre mí. Cuando la habitación volvió a quedarse en silencio, abrí los ojos. Pero no estaba sola. Algo se movía en la esquina, algo que no era Daniel. Una figura alta, delgada, con extremidades demasiado largas. Observándome. Al día siguiente, decidí que ya no podía quedarme más tiempo ahí. Empaqué algunas cosas esenciales en una mochila pequeña. No podía hacer ruido. No podía alertarlo. Cada movimiento debía ser calculado. No sabía cuánto tiempo me quedaba antes de que Daniel, o lo que fuera que estaba en su cuerpo, se diera cuenta de lo que intentaba hacer. Cada noche, su presencia se volvía más pesada, más asfixiante. A veces, lo encontraba parado en la puerta de nuestra habitación, inmóvil, solo mirándome. Otras veces, despertaba con la sensación de que alguien había estado tocándome el rostro mientras dormía. Ya no era seguro estar cerca de él. Esa noche, antes de intentar escapar, decidí hacer una última prueba. Coloqué la botella de agua bendita en la mesa del comedor, justo frente a su plato. Cuando Daniel entró en la cocina, su expresión no cambió. Se sentó, tomó los cubiertos y comenzó a comer como si nada. Pero entonces su mano rozó la botella. Un sonido sibilante llenó la habitación, como carne quemándose. Daniel se detuvo en seco. Sus ojos se clavaron en mí y, por un instante, vi algo moverse detrás de ellos, algo que no era humano. «¿Qué es esto?», preguntó con voz tranquila, pero su mano temblaba ligeramente. «Solo agua», respondí, tratando de sonar indiferente. Su sonrisa se ensanchó. «¿Desde cuándo tienes miedo de mí?». Sabía que me estaba acorralando. Sabía que ya no tenía tiempo. En cuanto cayó la noche, esperé a que Daniel se fuera a dormir y me escabullí fuera de la casa. El aire nocturno estaba helado, pero no me importó. Caminé lo más rápido que pude hacia la iglesia, cada sombra en la calle parecía moverse, como si algo me siguiera. Cuando llegué, golpeé la puerta desesperadamente. El padre Esteban tardó en abrir, pero cuando lo hizo, su rostro mostró puro terror. «Ya es tarde», murmuró. «Él ya lo sabe». No entendí sus palabras hasta que sentí el frío detrás de mí. Me giré lentamente y lo vi parado a unos metros de distancia. Daniel estaba allí, con su pijama arrugado y los pies descalzos sobre la calle. Su cabeza estaba ligeramente inclinada y su expresión no mostraba emoción alguna. «No debiste hacerlo», dijo en un tono suave, casi dolido. Intenté correr hacia la iglesia, pero algo me sujetó los pies. Cuando miré hacia abajo, vi sombras negras envolviendo mis tobillos, serpenteando alrededor de mis piernas. Daniel avanzó un paso. El padre Esteban comenzó a recitar una oración en latín, pero su voz temblaba demasiado. «Él no quiere que te vayas», dijo Daniel, y por un momento, su voz sonó, triste. Como si quedara un fragmento de él atrapado en su propio cuerpo. Pero entonces, algo se quebró en su expresión. Sus ojos se tornaron completamente negros y su boca se abrió más de lo normal, como si dentro de él hubiera un vacío infinito. Pero si insistes, su voz se distorsionó, convirtiéndose en un eco imposible de identificar como humano. Las sombras me apretaron con más fuerza y sentí como mi piel ardía al contacto con ellas. El padre Esteban arrojó agua bendita en mi dirección y, al tocar las sombras, éstas se retorcieron con un chillido inhumano. Me solté y corrí dentro de la iglesia. Daniel se quedó afuera, mirándome. No entró. Solo me observó, con los ojos vacíos y sin parpadear. El padre cerró la puerta y comenzó a rezar con más fuerza. «No podrá entrar aquí», dijo entre jadeos. «Pero no se irá, no hasta que te reclame». Me dejé caer en el suelo, temblando, mientras Daniel seguía allí, esperando en la oscuridad.
Pasé la noche en la iglesia, acurrucada en un rincón con el rosario entre las manos, temblando cada vez que el viento hacía crujir las viejas paredes. El padre Esteban no dejó de rezar en ningún momento. A veces su voz se apagaba, agotado, pero se forzaba a continuar. Afuera, Daniel seguía allí. No se movía. No hablaba. Solo esperaba. Cada vez que me atrevía a mirar por las ventanas, su silueta estaba en el mismo lugar, como una estatua sombría recortada contra la noche. Pero había algo más. La oscuridad a su alrededor parecía respirar, como si estuviera viva. Cuando comenzó a amanecer, su figura se desvaneció, pero no me atreví a salir. El padre Esteban tampoco me lo permitió. No ha terminado, murmuró, con los ojos llenos de preocupación. Él no se irá, pero tampoco puede entrar aquí. Me preparó un té caliente y trató de hacerme hablar, pero yo no encontraba las palabras. Solo podía pensar en Daniel, en lo que sea que estaba dentro de él. En lo que había traído a nuestra vida por mi propia desesperación. No sabía si aún quedaba algo de mi esposo o si todo había sido un engaño desde el principio. Al mediodía, decidí asomarme nuevamente. La calle estaba vacía. No había rastro de Daniel. Pero algo me decía que no debía confiarme. Debemos hacer un exorcismo, dijo el padre Esteban con tono grave. Pero necesitaré ayuda. Abrió un libro antiguo, de páginas amarillentas y gastadas. Me explicó que no era un simple caso de posesión. No era un demonio común. Era algo más antiguo, más peligroso. Él no solo quiere el cuerpo de tu esposo, te quiere a ti. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Por qué?, susurré, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Porque hiciste el pacto, respondió el sacerdote. Tú lo llamaste. Y ahora te pertenece. No quería aceptarlo. No podía. Pero todo tenía sentido. Daniel había cambiado, pero yo también. Desde el momento en que acepté el trato, había sentido algo en mi interior, algo que se revolvía en la oscuridad, esperando su momento. Si queremos salvar su alma, debemos actuar ya, insistió el padre Esteban. Si esperamos demasiado, perderemos a Daniel para siempre, y tú no estarás a salvo. Su mirada era de una seriedad que me aterrorizó. Él vendrá por ti. Esa tarde, fuimos en busca de ayuda. El padre conocía a otro sacerdote, el padre Tomás, que tenía experiencia con casos similares. Nos dirigimos a una iglesia en ruinas en las afueras del pueblo, un lugar olvidado donde la gente evitaba ir. Aquí, la conexión con lo sagrado es más fuerte, explicó el padre Esteban mientras preparaba un círculo de protección con sal y velas benditas. Me hicieron sentar en el centro. Debemos cortar el vínculo, dijo el padre Tomás con voz severa. Pero debes estar preparada. Él intentará detenernos. Cuando cayó la noche, lo sentí antes de verlo. Un frío antinatural llenó la iglesia y las llamas de las velas parpadearon violentamente. Entonces, lo vi. Daniel estaba allí, de pie en la entrada, con la cabeza inclinada y las manos relajadas a los costados. No lo hagas, susurró, pero su voz ya no era solo suya. Había otra presencia dentro de él, algo que se filtraba en sus palabras como un eco imposible. Tú me llamaste. Tú me diste permiso. El padre Esteban comenzó a rezar en latín y Daniel se estremeció. Su piel comenzó a tornarse grisácea, como si algo dentro de él luchara por mantener el control. No puedes quitármela, rugió, y su voz se distorsionó en un sonido inhumano. Las velas se apagaron de golpe y la iglesia se sumió en una oscuridad absoluta. Escuché risas, susurros, pasos arrastrándose por el suelo. Algo invisible nos rodeaba. Ya es tarde, murmuró el padre Tomás, con el rostro pálido. Él no vino solo. Un golpe estremeció la iglesia. Luego otro. Algo arañaba las paredes, algo grande. Mi corazón latía con fuerza mientras veía a Daniel acercarse lentamente. No luches,
me dijo con una sonrisa que no le pertenecía. Siempre ha sido mía. En ese momento, supe que lo peor aún estaba por venir. El aire dentro de la iglesia se volvió denso, casi imposible de respirar. Un hedor a carne quemada y tierra húmeda llenó el espacio. Las paredes crujían como si algo gigantesco presionara desde afuera, tratando de entrar. Las sombras en los rincones comenzaron a moverse por sí solas, alargándose como dedos delgados y deformes. Daniel seguía avanzando hacia mí con una calma escalofriante, como si supiera que la batalla ya estaba perdida. Su sonrisa era antinatural, demasiado ancha, y sus ojos eran pozos vacíos donde se retorcían figuras oscuras. El padre Esteban apretó el rosario entre sus dedos y gritó una oración en latín. La voz del padre Tomás se unió a la suya, y el eco de sus palabras resonó en la estructura envejecida de la iglesia. Daniel se detuvo por un momento. Sus músculos se tensaron, su rostro se deformó en una mueca de dolor y su piel pareció agrietarse, como si algo dentro de él luchara por salir. Entonces, lanzó un grito que no era humano. Fue un sonido gutural, profundo, un rugido que sacudió los vitrales polvorientos. De repente, las puertas de la iglesia se abrieron de golpe, como si una fuerza invisible las hubiera arrancado. Un viento helado se coló en la habitación, haciendo que las velas se apagaran por completo. La oscuridad fue total. Solo los relámpagos en el cielo iluminaban la figura de Daniel, que ahora parecía más alta, más delgada, más errónea. «No puedes salvarlo», dijo la voz de Daniel, pero no era su voz. Era algo superpuesto, algo que hablaba desde su interior. «Él ya no está aquí». Mis piernas temblaban, pero no me permití caer. Apreté el rosario con tanta fuerza que las cuentas se clavaron en mi piel. «Daniel, si aún puedes escucharme, pelea», susurré, mi voz quebrada por el miedo. Por un instante, algo en su rostro cambió. Sus pupilas parecieron regresar y sus labios se separaron como si intentara decirme algo. Pero la sombra detrás de él lo devoró antes de que pudiera hacerlo. El padre Tomás lanzó agua bendita en su dirección, y cuando las gotas tocaron su piel, Daniel se arqueó hacia atrás en un espasmo imposible, como si algo invisible estuviera tratando de partirlo en dos. La piel de su rostro comenzó a resquebrajarse, abriéndose en líneas negras que parecían moverse por sí solas. Su boca se abrió, pero lo que salió no fue un grito. Fue una risa. Una carcajada distorsionada, llena de ecos, que retumbó en cada rincón de la iglesia. «¿De verdad crees que esto funcionará?», susurró la voz del demonio dentro de él. Ella me llamó. Me dio permiso. Su alma ya es mía. Algo me golpeó en el pecho con una fuerza invisible, arrojándome contra el altar. Mi espalda chocó contra la madera con un impacto brutal, dejándome sin aire. El padre Esteban corrió hacia mí, pero una sombra negra se deslizó entre nosotros, separándonos. «Corre», me gritó, pero mis piernas no respondieron. La sombra se arrastró hasta mi cuerpo, enredándose alrededor de mis brazos y cuello. Sentí un frío insoportable, como si estuviera siendo sumergida en agua helada. De repente, sentí su mano en mi rostro. Daniel. O lo que quedaba de él. Sus dedos helados recorrieron mi mejilla con una extraña ternura. «No luches», susurró su voz, esta vez más humana, más rota. «Ven conmigo». Sus ojos se encontraron con los míos, y en ese instante, vi algo. No solo oscuridad, no solo maldad. Vi miedo. Vi desesperación. Vi a mi esposo atrapado en el abismo. El padre Tomás gritó otra oración, y el suelo bajo nosotros se estremeció. Algo rugió en la distancia, un sonido tan grave que hizo vibrar los vitrales de la iglesia. Las sombras que nos rodeaban comenzaron a retorcerse, como si algo invisible las estuviera arrancando de la realidad. Daniel gritó de dolor y cayó de rodillas, sus manos cubriéndose el rostro mientras su piel seguía partiéndose en grietas profundas. «No te rindas», grité, aferrándome a su brazo, sin saber si aún quedaba algo de él que pudiera salvarse.
El aire dentro de la iglesia se volvió más pesado, como si una fuerza invisible nos aplastara contra el suelo. Sentía una presión en el pecho, una opresión que hacía que cada respiro se volviera más difícil. Daniel estaba de rodillas, con la cabeza inclinada y las manos cubriéndose el rostro. Su piel seguía agrietándose, como porcelana rota, dejando ver debajo de ella algo oscuro, algo que se movía como si tuviera vida propia. El padre Esteban y el padre Tomás continuaban con las oraciones, pero sus voces temblaban, como si también sintieran la magnitud de lo que estaba ocurriendo. El suelo bajo nosotros comenzó a vibrar, y las sombras en las paredes se alargaron, deformándose en figuras imposibles. Ojos aparecían en la oscuridad, parpadeando como si cientos de criaturas nos estuvieran observando desde más allá del velo de la realidad. De repente, Daniel levantó la cabeza. Sus ojos ya no eran negros. Eran algo peor. Eran pozos vacíos, sin fondo, reflejando un abismo interminable. Su boca se abrió lentamente, demasiado, como si su mandíbula estuviera a punto de desencajarse por completo. Él viene, susurró una voz dentro de él, pero no era su voz. Era algo más profundo, algo antiguo, algo que no debería existir. El padre Tomás tomó una cruz de plata y la presionó contra la frente de Daniel. Un sonido siseante llenó la iglesia, y Daniel gritó, un grito desgarrador que no sonaba humano. Su cuerpo se retorció de manera antinatural, como si algo dentro de él estuviera tratando de salir. Las sombras en la habitación comenzaron a girar a su alrededor, envolviéndolo en una espiral oscura que absorbía la luz. Todo comenzó a temblar con más fuerza. Las bancas crujieron, los vitrales se agrietaron y el aire se volvió helado. Sentí algo dentro de mí, una punzada en el pecho, como si un hilo invisible me estuviera atando a Daniel, como si algo estuviera tirando de mí hacia él. Las palabras del padre Esteban se hicieron más fuertes, más urgentes. No puedes tenerla, gritó con todas sus fuerzas, alzando el libro sagrado frente a Daniel. La criatura dentro de él soltó una carcajada oscura, distorsionada, llena de ecos imposibles. Ella ya me pertenece, respondió la voz, profunda y resonante, como si viniera desde todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Daniel se inclinó hacia adelante, sus labios formando una sonrisa torcida. No es así, mi amor, susurró, y su voz sí era la de Daniel. Mi cuerpo se estremeció. Porque, en lo más profundo de mi mente, sabía que no estaba mintiendo. Yo lo llamé. Yo hice el trato. Fui yo quien abrió la puerta. Algo dentro de mí sabía que, sin importar cuánto luchara, el lazo entre nosotros era real. Y esa conexión era justo lo que la entidad dentro de Daniel estaba usando para aferrarse a este mundo. El padre Tomás vertió agua bendita sobre Daniel, y su piel comenzó a burbujear como si estuviera siendo consumida por ácido. Gritó de nuevo, pero esta vez su voz se dividió en dos, una parte era el rugido infernal de la criatura y la otra era Daniel. Ayúdame, su voz real rompió la barrera entre los gritos demoníacos. Su mano se estiró hacia mí, con los dedos temblorosos, como si estuviera luchando contra algo dentro de sí mismo. Mi corazón latía con fuerza. Si lo tocaba, ¿qué pasaría? ¿Sería él quien me sujetaría, o la cosa dentro de él? Las sombras que nos rodeaban comenzaron a fusionarse en una sola forma, una silueta enorme que emergió detrás de Daniel. Era más alta que cualquier humano, con extremidades alargadas y una cabeza sin rostro, salvo por dos ojos rojos como brasas encendidas. El padre Esteban palideció. Esto no es un demonio cualquiera, susurró. Esto es algo más, algo mucho peor. La figura habló, pero su voz no vino de su boca, sino de todas partes a la vez. Ella me llamó, dijo con calma, como si simplemente estuviera afirmando un hecho. Ella me invitó. Sentí un dolor punzante en la palma de mi mano. Miré hacia abajo y vi la marca negra del pacto, la espiral oscura que me ataba a él. Era como si ardiera, como si algo en mi interior estuviera respondiendo a su llamada.
El padre Tomás me agarró del brazo. No lo mires, dijo con urgencia. Si lo miras demasiado tiempo, te verá de verdad. Pero era tarde. La figura inclinó su cabeza, y aunque no tenía boca, sentí su sonrisa. Y entonces, dio un paso hacia mí. El suelo tembló con más fuerza cuando la figura avanzó. Las sombras parecían cobrar vida, enroscándose a su alrededor como tentáculos de oscuridad líquida. Sentí su presencia dentro de mí, como un frío helado que me perforaba el pecho. No podía moverme, no podía respirar. Su voz resonó en mi cabeza como un eco interminable. Me llamaste. Me abriste la puerta. Eres mía. El padre Esteban gritó otra oración, pero su voz se quebró. El padre Tomás intentó sostenerme, pero una fuerza invisible lo arrojó contra las bancas. Daniel, o lo que quedaba de él, seguía en el suelo, temblando, luchando contra algo que parecía consumirlo desde dentro. Sus ojos, por un breve momento, recuperaron su brillo. No, no la toques, susurró con esfuerzo. Pero la entidad ni siquiera pareció escucharlo. La silueta se inclinó hacia mí, su rostro sin rasgos a centímetros del mío. El aire a mi alrededor se volvió denso, como si me estuviera tragando un vacío absoluto. Sentí su mano fría rozar mi mejilla, y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. La marca en mi mano ardió con intensidad. Ven conmigo, susurró su voz dentro de mi mente, y por un instante, vi lo que me esperaba si aceptaba. Un abismo infinito, un lugar donde el tiempo no existía, donde solo había oscuridad y voces susurrantes. Vi almas atrapadas en un mar de sombras, retorciéndose en una agonía eterna. Y en el centro de todo, vi a Daniel, o lo que quedaba de él. Un reflejo pálido de quien había sido, atrapado en un lugar del que jamás podría escapar. No. No podía permitirlo. Con todas mis fuerzas, levanté mi mano y presioné la marca contra la cruz que el padre Esteban sostenía. Un dolor insoportable me atravesó, como si algo dentro de mí se desgarrara. La iglesia se estremeció, y un grito inhumano llenó el aire. Daniel se convulsionó en el suelo, y las sombras alrededor de la entidad comenzaron a retorcerse, debilitándose. El padre Tomás, aún herido, reunió sus fuerzas y lanzó agua bendita sobre la figura. El líquido chisporroteó al contacto con su piel negra como el vacío, y la criatura rugió con furia. Ahora, gritó el padre Esteban. Renuncia al pacto. Sentí que algo me jalaba, tratando de arrastrarme con él. Pero con las últimas fuerzas que me quedaban, grité con todas mis fuerzas. Renuncio a ti. Renuncio al trato. Este pacto está roto. La marca en mi mano ardió como fuego puro, y la entidad lanzó un grito ensordecedor. Las sombras en la iglesia se disiparon de golpe, como si una fuerza invisible las arrancara de la realidad. La figura se retorció, debilitándose, y sus ojos rojos comenzaron a apagarse. No puedes deshacer lo que hiciste, susurró, su voz desvaneciéndose. Siempre estaré aquí, esperando. Y entonces, desapareció. Daniel cayó al suelo, su cuerpo sin fuerzas, su respiración entrecortada. Corrí hacia él, temblando, sin saber si aún quedaba algo de mi esposo en su interior. Sus ojos se encontraron con los míos, y por primera vez en mucho tiempo, lo vi. A él. A mí Daniel. Lo siento, susurró, con lágrimas en los ojos. Lo abracé con todas mis fuerzas, mientras el padre Esteban y el padre Tomás terminaban las oraciones. La iglesia quedó en silencio. Un silencio denso, pero real. La pesadilla había terminado. Nos marchamos esa misma noche. Dejamos la casa, el pueblo, todo atrás. Daniel nunca volvió a ser el mismo, pero estaba vivo. Y yo llevaba en mi alma la cicatriz de lo que había hecho. Porque aunque el pacto se había roto, la advertencia de aquella entidad resonaba en mi mente cada noche. Siempre estaré aquí, esperando.